personajes diferentes. ¿Tú no te has puesto a pensar muchas veces, conoces personas que lograron cosas grandes en esta vida simplemente porque tuvieron en su corazón hacer algo y te diste cuenta que muchas personas no fueron estudiadas, no fueron personas que tenían capacidades en lo natural para hacer cosas grandes, si nos estamos refiriendo a educación, ¿verdad? Y lograron grandes cosas. Y cuando tú miras la vida de estos individuos, te preguntas cómo lo lograron, ¿verdad? Tú ves gente que ponen un negocio y cuando vienes a ver han mejorado y mejorado y mejorado, ponen 2 negocios, ponen 3 negocios y así van, ¿verdad? Obviamente estas personas tienen unas capacidades, número 1 que Dios les ha dado y número 2 que dejaron que Dios hiciera en ellos, ¿verdad? Y sin importar la educación o sin importar lo que ellos podían tener de recursos en el momento, lograron cosas grandes, ¿verdad? Una de ellas te pudiera decir en nosotros aquí mismo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos o aquí en Nueva York, este señor, el señor que tiene la agencia de Delgado Travel, me dicen que es un señor que empezó humildemente, pero la verdad desde que yo vine a este país, ese negocio está ahí, ¿verdad? Otras personas que empezaron haciendo, nosotros sabemos con Wilfredo de un señor que empezó trabajando como mesero en uno de los restaurantes en Woodhaven, en Jamaica, y finalmente empezó a poner un negocio y lo puso sobre Woodhaven Boulevard, ¿verdad? Obviamente la gente tiene muchas capacidades dadas por Dios y obviamente tiene que ser Dios el que se las ha dado. Pero ¿qué se hace, verdad? ¿Cómo se puede lograr entonces algo? ¿Cómo Dios puede inyectar? Nosotros vimos las semanas pasadas, ¿verdad? Vimos cómo Dios le pintó una visión a Josué, cómo le dio un sueño a Josué, ¿verdad? Vimos cómo el Señor lo sacó a Abraham y le dijo, deja de estar pensando tanto en tu propia vida. Yo tengo un plan para ti, mi voluntad para ti y tengo algo por lo cual te he traído a esta tierra y quiero hacer contigo, ¿verdad? Y vimos cómo David terminó, ¿verdad? Teniendo una visión mucho más amplia porque ahora lo que él quiere no lo quiere para él, sino lo quiere para Dios. Ahora bien, poniéndolo así de todas maneras, si Dios tiene una visión y tiene una voluntad y un plan para nuestras vidas, entonces es necesario que nosotros podamos descubrir qué es, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos llegar a alcanzar no lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere, ¿verdad? Cada vez estoy más convencida que la manera de poder lograr muchas cosas es bajando la cabeza. Aquí no hay otra forma, ¿verdad? Pero el mundo y las personas creen muchas veces que si peleamos, que si logramos esto, que si digo mi última palabra es cuando yo lo voy a tener. Pero veamos que entonces lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar entonces en el libro de 2 Corintios 5:17, para nosotros como creyentes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que Dios hizo nuevo en un ser creyente, en un creyente, en alguien que lo aceptó como Señor y Salvador? ¿Qué fue lo que Dios hizo nuevo? ¿Qué fue lo que hizo? Nuevo. Empezando de nuevecito, no lo sanó, no lo transformó total, sino que lo hizo nuevo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, usted está en Cristo, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde es esta criatura? ¿Está en su ser en la parte externa o está interiormente? Eso está hablando de una persona que en el espíritu ha sido totalmente recreada, ¿verdad? Una persona totalmente nueva. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron para ese individuo? Si es la misma persona, no cambió de pelo, no cambió de cara, no cambió de nada. ¿De dónde es que este individuo viene a ser una nueva criatura? ¿Y dónde viene a ser entonces que ahora las cosas viejas pasaron para este individuo? Y dice, aquí todas son hechas nuevas. ¿Están hechas nuevas en dónde? En su espíritu. Ahora bien, para Dios inyectar algo en la vida de un individuo, ¿dónde lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer en su mente o lo tiene que hacer en su espíritu? En su espíritu, muchas veces nosotros usamos la palabra corazón, ¿verdad? Hablando no del corazón, del músculo o del órgano que pompea sangre, sino está hablando totalmente del espíritu humano, ¿verdad? Acuérdate que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Somos espíritu,
somos espíritu, vivimos en un cuerpo y poseemos una alma. El cuerpo es el que tú puedes ver por fuera, el carapacho. El espíritu es el que tú no puedes ver, pero obviamente estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios mismo, ¿verdad? Y el alma es aquella que habla, ¿verdad? Que piensa, que analiza, que toma la voluntad de un ser humano, que tú no la ves, ¿verdad? Pero está ahí. Te das cuenta que cuando dice de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, te das cuenta entonces que Dios no le puso un parche a tu espíritu, ¿verdad? Vamos a ponerle una curita, ¿verdad? Vamos a hacerlo, a curarlo, vamos a sanarlo nada más. No, Dios lo hace completamente nuevo. Y cuando Dios lo hace nuevo, obviamente ahí vienen capacidades y viene la parte de Dios que es su misma esencia, que es su misma imagen, ¿verdad? No estamos hablando de imagen en lo natural, físicamente, ¿verdad? Está hablando de quién Dios es, ¿verdad? Obviamente Dios lo pone en el espíritu de ese ser humano y al ponerlo en el espíritu de ese ser humano, mientras ese espíritu se va desarrollando, entonces tú ves que Dios le ha dado capacidades y empieza a ponerle sueños y deseos que tal vez la persona antes no lo tenía, ¿verdad? Vimos la semana pasada cómo Dios tuvo que ponerle un deseo a Abraham para poder hacer algo con él, ¿verdad? Dios no te puede dar nada si en tu corazón no está primero, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa, si es la voluntad de Dios va a estar sobre mi vida. No necesariamente, ¿verdad? Porque es decir entonces que Dios te controla y Dios no controla a nadie, ¿verdad? Cuando la gente dice, oh, Dios tiene control de todo, Dios no tiene control de todo. Si tuviera control de todo, no habrían lugares de prostitución, no habrían licorerías, no habrían cosas de drogas, ¿verdad? No habría nada de eso. Tú te das cuenta que Dios no tiene control de todo. Dios lo único que tiene es que Él tiene un plan, ¿verdad? Por decirlo así, perdón la palabra único, ¿verdad? Dios tiene un plan, tiene un propósito que cada ser humano necesita encontrar, buscar y seguir, que es lo que Dios tiene. Ahora bien, mientras Dios tiene ese plan y ese propósito y su voluntad para con nosotros como seres humanos necesitamos encontrar. Y aquí es donde tú ves que el Espíritu toma o juega un papel importantísimo para lo que Dios quiere hacer en la tierra por medio de su poder para mi vida, ¿verdad? ¿Por qué juega un papel importantísimo? Porque depende cómo esté el Espíritu de nosotros, Dios puede lograr mucho o nada, ¿verdad? Pero ya en eso tiene que ver con nuestra capacidad, ya sea de tener un espíritu ancho o crecido, ¿verdad? O tener un espíritu bien angosto, bien cerrado, un corazón bien cerrado, ¿verdad? Y uno se da cuenta que en cuanto más cerrada la persona es, menos puede entender las cosas espirituales. ¿Cuántos saben de que muchas veces se le puede decir una cosa a una persona y se le pasa por la cabeza y no entiende? Hello. ¿Verdad? Y otra persona puede decir, ¿verdad? Y le pueden explicar, pero ¿cómo es eso? Y la persona puede explicar y le puede decir, esto es así, así y así y así. Y esa persona todavía tiene que tener una decisión en su corazón de recibir lo que se le está diciendo o seguir todavía en su posición donde está, ¿verdad? Que no tiene un corazón amplio, por decirlo así, ¿verdad? Y todavía se puede quedar errado en su propia opinión. Obviamente es necesario que nuestro corazón cada día o nuestro espíritu, ¿verdad? Esté creciendo más, ¿verdad? En una relación con Dios para que Dios entonces pueda poner lo que Él desea poner en nuestro corazón para entonces Él hacerlo por medio de nosotros aquí en esta tierra. Mira lo que dice Efesios 3:14. Dice, esto es el apóstol Pablo orando por la iglesia de Efeso y en su oración está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos, el ser fortalecido. ¿Qué quiere decir la palabra fortalecidos? Que esté, ¿de qué forma? Que esté fuerte, que esté bien construido, que esté totalmente en una capacidad. ¿Será que una persona con un espíritu fuerte puede tener capacidades de parte de Dios y llegarlas a ejecutarlas? Yo creo que sí. Tú sabes que Proverbios dice que cuando el espíritu de un hombre que está enojado o que está ofendido puede coger una ciudad completa.
Eso quiere decir que el espíritu de un individuo tiene que estar en una posición donde tiene que entender las cosas espirituales para poder entonces crecer. Ok, mi espíritu no está limitado a mi cuerpo, ¿verdad? Mi espíritu es mucho más grande que mi cuerpo humano. Y aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros nos ponemos a imaginar muchas veces de que no, esa persona no puede lograr tantas cosas porque está limitado en esto, está limitado. Tu espíritu no está limitado. Y aquí es donde tú te das cuenta que muchas veces las personas, porque razonan nada más en lo natural, no se dan cuenta cuánto Dios ha puesto en su espíritu. Mira a Adán nada más. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento te dice, ¿qué era lo que Adán hacía? Le puso nombre a cuántos animales. Ahora mismo hay animales que la ciencia no ha encontrado y el nombre que le vayan a poner supuestamente del descubrimiento que hicieron, le van a poner un nombre y ese nombre que le van a dar es el nombre que Adán ya le dio. ¿Sí me entiende? Eso quiere decir que esto estaba en el espíritu de Adán. ¿Cuántas cosas están en nuestro espíritu que Dios ha puesto y ha depositado? Pero nosotros por tener un corazón limitado, una mente limitada, no nos podemos dar cuenta acerca de eso. Pero te dice que Él ora para que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo una persona, de acuerdo a este versículo, cómo una persona puede tener un espíritu fuerte? ¿Con la palabra de Dios o también se necesita el espíritu de Dios? Tú no lo puedes hacer sin la palabra ni sin el espíritu de Dios. Eso dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en tu espíritu, ¿por medio de quién? De su espíritu, ¿verdad? Aquí te das cuenta que es necesario que una persona entienda y conozca el espíritu de Dios para que su espíritu esté fortalecido y esté fuerte en el Señor. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de qué. El versículo 19 te lo dice. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso está diciendo, ¿verdad? Que en nuestro espíritu Dios nos puede dar la capacidad de nosotros conocer. ¿Será que todo el mundo conoce lo ancho, lo grande, la longitud, la profundidad del amor de Dios? No todo el mundo lo conoce. Aún los creyentes muchas veces no logran entender cuánto el Señor los ama. Y el Señor está diciendo de que es necesario que nosotros podamos entender y lo podamos conocer. ¿Para qué? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede ¿qué? Todo conocimiento. Hay cosas espirituales que nuestro conocimiento no puede entenderlas, pero nuestro espíritu sí. Están ahí, ¿verdad? Dice que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sea lleno de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Quiere decir que una persona puede ser llena del Espíritu de Dios, de la plenitud de Dios, aunque su mente no lo entienda. ¿Quién puede entender? Dime tú, ¿quién puede entender que una persona venga y sea lleno del Espíritu Santo? ¿Quién puede entender esto? ¿Qué mente lo puede entender? Tú lo puedes recibir por fe y porque la manifestación está ahí. Pero obviamente, ¿cuántas personas ridiculizan todo esto? ¿Verdad? No logran entender y dicen, no, eso es cosa de loco, eso es cosa de payasos, eso es cosa de aquí, eso es cosa de allá. ¿Por qué? Porque sus mentes no lo pueden entender y porque no lo pueden entender, tampoco lo pueden recibir. Obviamente hay muchas cosas que nuestro conocimiento no lo puede entender, mas sin embargo nuestro espíritu sí lo puede recibir, ¿verdad? Y dice, ¿para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Será que nuestro espíritu, Dios quiere tener esta plenitud, la plenitud de Dios? ¿Qué tú crees? ¿Para qué? Ahora bien, ¿para qué? ¿Será que una persona estaría bien limitada si su espíritu no tiene el mayor, por decir, no control, pero tiene, tú sabes, somos tres en uno. Ya lo dije, somos espíritu, que vivimos en un cuerpo y poseemos una alma, ¿verdad? Somos espíritu, que poseemos un cuerpo y tenemos un alma. Casi siempre, ¿cuál es el que domina?
El cuerpo domina ¿a quién? Al espíritu. Si el espíritu está débil, ¿quién es el que va a dominar siempre? El cuerpo, ¿verdad? ¿Te recuerdas que la escritura dice, Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque obviamente si tú quieres que si tu espíritu está más fuerte, entonces tú necesitas que tu espíritu domine ¿a quién? A la carne y al alma. Porque el alma toma decisiones, ¿verdad? Quedémonos unos ratitos más. El cuerpo dice, no, yo sé que ya la alarma va a sonar a las 13:55, no, de la mañana. Quédate un poquito más, ¿verdad? Eso es lo que dice. Si el espíritu está fuerte, ¿qué va a decir? No. De que me levanto, ¿verdad? Pero si la carne está más fuerte, ¿qué va a decir el cuerpo? Quedémonos, mira, pones el botón y le haces snooze, ¿verdad? Al teléfono, hazle snooze, ¿verdad? Y si no, el alma dice, y el alma de una vez dice, ¿qué? Dice, sí, quedémonos un poquito más, ¿verdad? La decisión se queda, sí, un poquito más, no te preocupes, 5 minutitos nada más, tú puedes alcanzar, lo haces todo a la carrerita, ¿verdad? Empieza a razonar y empieza a decir, lo haces todo a la carrerita y no te preocupes, que llegamos a tiempo, vamos a estar bien. Obviamente se necesita que el cuerpo, el espíritu esté fortalecido. ¿Con qué? Con la plenitud de Dios, porque Dios trabaja en el creyente, no trabaja en su mente o en su voluntad. ¿Trabaja en qué? En su espíritu. ¿Cómo puede ser que personas lleguen a lograr tantas cosas en esta vida? No solamente en lo natural, no solamente en sus vidas personales, sino también en el espíritu. ¿Cómo puede ser que alcanzan a lograr cosas grandes? Tiene que tener ese espíritu bien fortificado, bien fortalecido en Dios, para que entonces ese hombre pueda adaptarse y aceptar y hacer todo lo que Dios tiene para él, ¿verdad? Hablando del espíritu humano. Mira lo que dice el próximo versículo, el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Obviamente, ¿verdad? ¿Quién es el que ayuda para todo esto? El Espíritu te va a ayudar, ¿verdad? Pero ¿quién dio esa capacidad en ese Espíritu? ¿Quién es aquel de que está hablando? Es Dios, ¿verdad? Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? El poder que actúa en nosotros. Ok, si una persona tiene su espíritu angosto, lo tiene chiquito, lo tiene estrecho, ¿verdad? ¿Qué poder puede actuar en ese individuo? Si tiene que ver con el Espíritu de Dios actuando en ese individuo, ¿qué es lo que va a predominar ahí, verdad? Obviamente no es, pero dicen, si una persona está con el Señor fortalecido, su espíritu está fortalecido, Dios, que es todopoderoso, ¿verdad? Va a hacer que, aunque la mente no lo entienda, que las cosas que pueda pedir o entender sean mucho más grandes según el poder que actúa en ¿quién? En ese espíritu. Obviamente te das cuenta que se necesita entonces que nosotros entendamos que Dios quiere hacer cosas grandes con un individuo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y obviamente esas cosas grandes que las quiere hacer por su voluntad. Muchas veces la gente piensa, fíjate la mentalidad del hombre. El hombre piensa muchas veces, ¿verdad? O nuestra sociedad en que nosotros vivimos, piensan que el tener mucho es que hace una persona grande. Pero el Señor dijo lo que dijo en Lucas, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué hace a una persona que sea grande? Su espíritu, ¿verdad? Y Dios quiere trabajar en el espíritu del ser humano para lograr cosas en esta tierra, porque tiene nuevamente una voluntad, tiene un propósito y tiene un plan para con la vida de cada persona, ¿verdad? Obviamente, la gente piensa, ¿verdad? Si yo tengo una casa, si yo me caso, si yo tengo hijos, si yo tengo un carrito, si yo tengo una posesión, si yo tengo un negocio, si yo tengo esto es lo que me va a hacer grande. Pero para Dios eso no es lo que es ser grande. El ser que es grande para Dios es uno que en su espíritu está como fortalecido. ¿Porque qué? Porque Dios puede ahora hacer cosas grandes por medio de ese espíritu aquí en la tierra, si su espíritu está fortalecido. ¿Te has fijado que muchas veces la gente pasa muchas dificultades, pero también así se levantan? ¿Qué fue lo que los hizo levantarse? Su espíritu.
Tú ves que las personas muchas veces pasan dificultades y viven desboronados. Tú sabes, como un pan seco, ¿verdad? Como un pan blandito que se desborona todo. Se hace nada, se hace polvo prácticamente. Tú sabes, hay unos panes así, ¿verdad? Que se hacen polvo, los aplastas y se hicieron polvo. ¿Qué quiere decir de ese individuo cuando se pone así? Que su espíritu no está fortalecido, ¿verdad? Y te das cuenta que cuando una persona está en esa posición, entonces está limitando ¿a quién? Está limitado, número uno, está limitado consigo mismo. Y después de eso está limitando ¿a quién? A Dios, ¿verdad? ¿Será que una persona puede limitar a Dios? Yo creo que sí. ¿Cómo lo podemos limitar? No creyendo, no permitiendo que Dios lo haga de esa manera, ¿verdad? Mira, el pueblo de Israel hacía esto constantemente con Dios y mira cómo lo dice en el Salmo 78, dice, y volvían, en la JBS, dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Cómo una persona puede ponerle límite a Dios? ¿No creyendo? Tú sabes, si vienes el día martes te vas a dar cuenta, vamos a hablar mucho acerca de esto, ¿verdad? Cómo una persona puede endurecer su corazón. ¿Qué era lo que ellos hacían constantemente para con Dios? Se quejaban, ¿verdad? Ok, espérate, se quejaban. ¿Qué quería decir que se quejaban? ¿Estaban qué todo el tiempo? Dudando de Dios. Decía, la escritura dice, era un pueblo de dura cerviz. Quiere decir que entonces hay indicadores cuando el espíritu está fuerte y hay indicadores cuando el espíritu está débil. ¿Cómo yo sé cuando un espíritu está débil? Que era lo que ellos hacían constantemente. Se quejaban, ¿verdad? Murmuraban, siempre estaban totalmente teniendo un enfoque en quién. En ellos mismos. Una persona, please escuche, cuando una persona tiene un espíritu débil, ¿verdad? Porque tal vez tú digas, sí, pero yo no es esto. ¿Cuándo es que un espíritu está fuerte y cuándo es que un espíritu está débil? La semana pasada lo vimos con Abraham, ¿verdad? Dios tuvo que decirle que le tuvo que sacar y verlo, ponerlo ¿dónde? A ver las estrellas. ¿Por qué? Porque él estaba muy limitado mirándose a quién. Así mismo, ¿qué era lo que él decía? Él decía, no tengo hijo, no me has dado hijo, no me has dado hijo. Mira, ya yo estoy viejo, ¿a quién le van a quedar mi herencia? Se lo vamos a dejar a ese hombre damasqueno, ¿verdad? Y él está quejándose y mirándose a sí mismo. Así tú puedes ver, ¿verdad? Cuáles son las características de una persona que está débil. Siempre está mirando ¿para quién? Para sí mismo y siempre está pensando en quién. Y vive una vida muy... Tú la dijiste la semana pasada, ¿verdad? Tú dijiste, vive una vida muy egoísta. Si tú quieres saber, ¿verdad? No me diste suficiente arroz, no me le echaste azúcar al café, no me trajiste el pancito que a mí me gusta, le falta un poquito de esto, le falta un poquito de lo otro, ¿verdad? Tú estás viendo una persona que está muy limitada en su espíritu. Su espíritu es demasiado pequeño. Y al estar pequeño su espíritu, entonces también puede limitar ¿a quién? A Dios. ¿Será que el ser humano puede limitar a Dios? Yo creo que sí, te lo dice claramente. Entonces Dios quiere que seamos grandes ¿en qué área? En nuestro espíritu, que nuestro espíritu sea engrandecido porque esté fortalecido. Hombre, déjame decirte mejor la palabra fortalecido, ¿verdad? Para que no se te vaya la mente por otro lado. Que esté fortalecido, porque si nuestro espíritu está fortalecido, entonces Dios puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Si Dios quiere que nosotros estemos fortalecidos y hagamos cosas grandes en Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios tiene que poner el deseo en nuestra vida, número uno. Y después de eso, tú tienes que tener el deseo de quererlo. De querer eso que Dios quiere para tu vida. Porque si tú no quieres eso que Dios quiere para tu vida, entonces nunca va a suceder, ¿verdad? Tú sabes, mucha gente, tú le hablas de cosas espirituales, no quieren saber de nada. Tú le dices, vamos a una iglesia, no quieren saber de nada. Pero quieren tener bienes, tienen que tener posesiones, quieren tener dinero. ¿En realidad será eso que hace a un hombre grande? ¿Qué sería entonces lo que hace a una persona grande? Estar fortalecido ¿en quién? En Dios. Y aquí es donde tú ves, please, no vayas a decir, esa mujer no quiere que yo tenga dinero. Ten dinero todo el que quiera, pero asegúrate que el dinero no te tiene a ti. Come on. Ten las posesiones que tú quieras, pero asegúrate que las posesiones no te tienen a ti, que no tienen embargado tu corazón, ¿verdad?
So, estamos hablando de que Dios quiere que nosotros estemos capacitados en nuestro espíritu, estemos fortalecidos en nuestro espíritu para Él entonces hacer algo en nosotros. Muchas veces nosotros hemos sido entrenados y enseñados a vivir lo quiero para mí y vivimos en un mundo que es bien chiquito. En este mundo solo quepo yo, solo cabo yo, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cabo? Quepo, ok, ¿verdad? En este mundo solo quepo yo, ¿verdad? Es mi mundo, es lo que yo necesito, es lo que yo quiero. Me duele la pierna, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele esto. Mi novia no me miró, mi esposa está enojada conmigo. Y es un mundo demasiado pequeño. ¿Qué tanto Dios puede hacer en este mundo tan pequeño? Eso se necesita que nuestro espíritu esté fortalecido en quién y para quién. ¿Será que Dios puede hacer algo con mi espíritu y en mi vida y en lo personal y en la área espiritual y en la área financiera y en la área emocional si mi espíritu está por lo menos dado para Él? Claro que sí. Mira, la gente necesita, ¿verdad? La gente dice, ok, nosotros ahora mismo estamos, ¿verdad? Necesitamos un edificio. Un edificio que sea el dueño, la iglesia Nuevo Día, Nuevo Comienzo, ¿verdad? No estarle pagando renta a nadie. Pero para eso, llegar hasta eso, ¿qué se necesita? Hablemos en lo natural. ¿Qué se necesita? Dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto será? $3 en el banco. I don't think so. Ahora mismo no hay negocio de ¿se me entiende? Un local de 1 millón. Los locales son de millones. Ok, ¿quién es el que tendría que dar eso para que eso sea una realidad? ¿O quién sería el que tendría que dar el sueño para que eso sería una realidad cuando tú no tienes los recursos? Tiene que ser Dios. Y si tiene que ser Dios, ponlo, yo te estoy dando un ejemplo en lo natural para con la iglesia, pero tú tienes tus propias visiones también. Obviamente, ¿qué se necesita? ¿El dinero? ¿O que yo ponga esto en las manos de Dios? ¿Qué hace la gente? La gente lo primero que hace es va al banco a tocar la puerta, dame dinero. Y lo menos que quieren hacer es buscar de alguien que le dé esa fuente. ¿Qué puede hacer a una persona que sale corriendo al banco o a esta persona que está esperando en Dios porque Dios le dio esa visión y ahora tiene que confiar en Dios para que Dios le dé eso? ¿Qué persona sería más grande espiritualmente hablando o hablando en lo espíritu? ¿Quién sería más grande? ¿El que va a salir corriendo para el banco o aquel que tiene que poner esto en las manos de Dios para esperar que Dios lo traiga en su momento dado y como sea? ¿Cuál tú crees que sería más grande? Ok, para el humano y para la sociedad, ¿quién sería más bruto? Hello. Para lo natural, debería decir, me da risa, ¿cuándo van a llegar así? ¿Cuándo van a tener su local? ¿Verdad? Pero para Dios, ¿quién sería la persona que está más espiritualmente en un crecimiento y con una capacidad mucho más grande? Eso lo mismo es cuando una persona está peleando por algo, corriendo por algo y no está contando con Dios. Obviamente, ¿qué hace a una persona grande? Mira que la pregunta la estoy haciendo varias veces de diferentes formas, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona sea grande hablando en su espíritu? ¿Qué es lo que hace? Que la persona tenga una dependencia en Dios y que su espíritu empiece a desarrollarse a la voluntad de Dios, al plan de Dios y a lo que Dios quiere con él, ¿verdad? Mira esta historia, ¿verdad? Porque obviamente nos va a mostrar esta historia alguien que tuvo esa capacidad para hacerlo de esta manera, y tú puedes ver los dividendos, por decir así, o los resultados que este individuo tuvo a causa de haber puesto a Dios envuelto en su vida. Y tal vez no era una persona nacida de nuevo como tú y yo, y está hablando 2 Corintios 5:17, pero es obvio que su espíritu estaba, por lo menos en el tiempo que él hizo esta oración, estaba en una posición donde era su espíritu mucho más grande que lo que naturalmente estaba pasando a su alrededor. Mira lo que dice en 1 Reyes 3:6. Dice,
leímos la semana pasada, ¿verdad? Cómo David está diciendo, gracias Señor que tú le vas a dar una casa, me vas a dar una casa. ¿Quién soy yo para que tú me veas en esta posición? ¿Qué fue lo que yo pude haber hecho? ¿Cómo tú te has dignado de verme a mí? ¿Cómo tú has tenido misericordia de mí? Y ahora, años más tarde, su hijo está hablando y está haciendo esta oración delante del Señor. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, tu padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. ¿Quién es este hombre? Salomón te lo dice claramente, ¿verdad? ¿Quién es el que está diciendo, tú hiciste todo esto para mí? Salomón. So, tú te das cuenta que su dependencia no está en yo ser un rey. Su dependencia está, ahí tú vas viendo qué tan fuerte es el espíritu de un hombre, ¿verdad? Dice, su dependencia está en quién ahora mismo. En Dios, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7, dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. ¿Qué está diciendo este hombre con esta oración? ¿Qué está diciendo? Yo necesito ayuda. Si estamos hablando, ¿qué hace que una persona sea fortalecida en su espíritu? O cómo tú puedes ver las características de una persona fortalecida en su espíritu. Tiene que empezar ¿a qué? A depender de Dios. Y después de que está dependiendo de Dios, entonces se tiene que ver, todo lo que Dios está haciendo se tiene que ver en su vida. ¿Será que se puede ver esto en su vida, lo que Dios está haciendo? ¿Tú sabes cuánta gente habla de tanta cosa? ¿Y cómo puedo lograr esto? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacerlo eso? ¿Y lo puedo hacer esto? ¿O lo puedo hacer de esta manera? ¿O lo puedo lograr esto y lo puedo hacer esto? Y Dios no está envuelto en esa conversación. Dice, no, yo tengo buenas intenciones porque las tengo para Dios. Pero ¿dónde está envuelto Dios en esa conversación? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Pero dime cómo hacerlo mejor. O pero dime esto, pero dime lo otro. Explícame esto. Y todo es para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que ese espíritu está demasiado débil. Porque si Dios no está envuelto en esa conversación, entonces quiere decir que otra vez tiene sus propios intereses y Dios no está envuelto. Please, perdóname lo que voy a decir, ¿verdad? Dios te quiere bendecir y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a socorrer y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos va a seguir teniendo misericordia. Pero Dios tiene un plan en esta tierra y tiene una voluntad. Y es necesario que nosotros encontremos cuál es esa voluntad y ese propósito que Él tiene, ¿verdad? Para nosotros seguir ese plan y no Él seguir el plan de nosotros. Porque no trabaja de esa manera. Aquí está viendo un hombre que está humillándose y diciendo, yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Tú me vas a decir que un hombre en esta tierra con esta clase de oración, si lo oyen otros reyes, ¿qué dirán de él? O reyes que no tienen al Señor. ¿Qué dirían? Qué débil, qué inmaduro. ¿Cómo puede poner a este hombre? Mas sin embargo, Dios está oyendo una oración que le está agradando a él. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. ¿De quién es el pueblo? De Dios. Él lo está mirando que el pueblo es de quién? De Dios. ¿Es el pueblo de él? No, él lo está diciendo claramente, ¿verdad? Dice, y tu pueblo, tú puedes ver, ¿verdad? Como nosotros hablamos, nosotros demostramos si estamos fuertes, si estamos débiles. Nadie puede decir estoy fuerte en el Señor y hablando de otra forma. Tú vas a hablar lo que está en tu espíritu, ya sea estés incorrecto o correcto. Eso dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. No, otra vez empecemos. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú elegiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. ¿Será que este hombre es fuerte? Yo creo que sí, ¿verdad? Dice el versículo 9, dice, da pues a tu siervo.
entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Mira lo que él pide. Dice, da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Corazón. Espérate, ¿qué es lo que él está pidiendo? ¿El corazón que pompea o está hablando de un espíritu? Está hablando de un espíritu. Dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Qué está pidiendo en otras palabras? ¿Está hablando de algo natural o está hablando de algo espiritual? Oh my God, aquí es donde tú te das cuenta. La gente piensa nada más por ellos mismos y lo único que piden es dame esto, y por si acaso se te olvida también viene el bill de la luz y por si acaso se te olvida también viene el del internet y por si acaso se te olvida también quiero mi par de zapatitos, ¿verdad? Y lo espiritual no está envuelto. ¿Por qué no está envuelto lo espiritual ahí? ¿Por qué qué? Porque su espíritu está débil. That's it. ¿Verdad? Eso dice, da pues a tu siervo corazón entendido, está pidiendo algo espiritual, ¿verdad? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahora bien, te pregunto, ¿quién le dio a este hombre el deseo de pedir eso? ¿Quién le dio a este hombre el deseo de pedir algo espiritual? ¿Será que Dios lo quería hacer en él? Eso quiere decir que para Dios hacer algo va a tener que primero ponerlo en tu corazón para que tú lo quieras, para que tú lo busques de parte de Dios, para que tú lo tengas. Ahora bien, hablando acerca de visión, hablando acerca de tener una visión más amplia, ¿verdad? ¿Qué cosas una persona puede estar buscando de parte de Dios, donde Dios le pinta algo o te muestra algo, ya sea por medio de otros individuos o ya sea como Él lo quiera hacer con el individuo, que la persona de verdad lo esté anhelando? Y aquí es donde tú ves que muchas veces se anhela lo natural, pero no lo espiritual, ¿verdad? Ayúdame con mi hija, ayúdame con mi hijo, que estudie, que haga esto. Yo quiero ser la mejor mamá del mundo, yo quiero ser la mejor esposa del mundo. ¿Dónde está lo espiritual aquí? ¿Por qué? Porque ha cogido una visión muy limitada de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia, y ha cogido una visión en lo natural. Pero ¿dónde está ese ser interno espiritual que Dios quiere usar y con el cual tiene un propósito aquí en esta tierra? Dios te puede dar lo que tú necesites en lo natural para vivir en esta tierra, pero primero va lo que espiritual. Lo espiritual fue lo que hizo en lo natural. Tú no puedes pensar que lo natural predomina antes que lo espiritual. ¿No es verdad? Dios hizo, ¿qué hizo primero? Dijo que hagamos al hombre, hágase la tierra, hagan las estrellas, haga el sol, haga la luna, la lumbrera, ¿verdad? Dios lo hizo. Lo espiritual crea lo natural. Obviamente al estar solamente involucrado en lo natural, te está diciendo que no hay capacidad para poder discernir lo que Dios quiere con tu vida. Y si estamos tan limitados en esta posición, quiere decir que entonces hay unas personas nada más aquí que se están haciendo daño a sí mismos y no están viendo una pintura o una visión o no están viendo una visión mucho más amplia de lo que Dios quiere darle. ¿Te has fijado? Hay personas que dicen, no, mi matrimonio es más importante que todo. ¿Tú crees que el matrimonio, no déjame entrar aquí en camisa de 11 varas? Porque hay gente que piensa que es más importante la familia que Dios. Déjame decirte, sin Dios ni la familia tienes. Compadre, no te engañes en esta. No te engañes. Porque ni vas a poder gobernar a tu familia, ni le vas a poder ayudar siendo un hombre o una mujer que está descontrolado en su espíritu. ¿Qué va primero? Dios, ¿verdad? No hay tal cosa, ¿verdad? Y la gente dice, no, Dios instituyó primero el matrimonio y después la iglesia. Busca bien en las escrituras, porque una cosa te puedo decir, si el hombre no está bien con Dios, ni su matrimonio puede atender. Y la mujer también, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ellos están pidiendo algo total, él está pidiendo algo totalmente espiritual. ¿Cómo se puede llegar a esta posición de pedir algo espiritual que no tenga que ver contigo envuelto?
con que bendíceme, con que dame, que no esté en tu mundo chiquitito, limitado nada más. Quiere decir que esto nada más Dios lo puede poner en el corazón de un ser humano. Y este ser humano recibir esa visión y empezar a caminar con eso. ¿Cuántas visiones Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado por medio de otro? Que te ha pintado algo y simplemente tú dices, no, yo no quiero eso para mi vida porque ni siquiera lo anhelo. Tú sabes, hace muchos años yo le he contado la historia. Ahora armando esta clase, que el Señor me recordó de esto, ¿verdad? Yo vi un programa, yo no era creyente, pero vi un programa de televisión que estaba actuando este ministro. Vinieron 2 personas a la tarima donde él estaba y habían perdido un bebé. Y estaban muy adoloridos, muy acongojados que habían perdido el bebé. El ministro empieza a ministrarle y ellos están llorando porque han perdido su bebé. Y entonces el ministro empieza a decirle, ay, no te preocupes, Dios te va a dar otro y Dios quiere bendecirte. Parece anormal un consejo de esta manera, pero ¿cuántos saben que Dios puede intervenir en tu vida y no necesariamente con las palabras que tú necesitas o que tú crees, ¿verdad? El Espíritu de Dios te puede dar algo en tu corazón y en tu espíritu, te puede inyectar algo que no tiene que ser necesariamente las palabras que tú estás buscando. Dios puede hacer muchas cosas de muchas maneras. Estas personas están acongojadas, están doloridas, y él le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Es irreal decir palabras así que ya están sufriendo. Oró por estas 2 personas y estas personas cayeron en el espíritu. Y yo estoy viendo la televisión, es un programa de televisión, algo que ya pasó, no es algo que está pasando en el momento. Y yo me quedo pensando y yo digo, ay, ¿cómo puede ser que esa gente se cayó? Yo no conozco al Señor, ¿entiende esto? Y yo digo, ¿cómo puede ser que esa gente se cayó? ¿Qué fue lo que les hizo? Pero sigo mirando atentamente y de repente estas 2 personas en el piso empiezan a reírse descontroladamente. Empiezan a reírse. Y yo estoy viendo esto en la televisión y estoy diciendo, oh, Dios mío, qué cosa más hermosa la que yo estoy viendo. ¿Cómo puede ser? Nadie los tocó para que se ría. ¿Cómo pueden estar con esa gloria de Dios? Tal vez no en la palabra. ¿Cómo pueden estar en esta posición? Personas que estuvieron ahora mismo llorando por lo que han perdido. Estas personas se paran y el ministro les empieza a preguntar, ¿cómo te sientes? Y la gente empieza a reírse. No pueden estar parados, están riéndose. Y yo estoy mirando la televisión y yo estoy, Dios mío, qué cosa más hermosa. ¿Qué no sería tener algo así? Ay, Dios mío, ¿cómo que será eso? Yo quisiera experimentar una cosa así. Pasaron los años. Dios puso algo en mi ser. Se me olvidó completamente. Nunca más me recordé de él. El primer día que entró por la iglesia, la iglesia estaba establecida en un apartamento. Y me habían invitado, era un sábado por la noche. Y era todo tan encogidito con 6 sillitas de mesa, de comedor, ¿verdad? Y todo era chiquito. La pastora tenía que predicar prácticamente encima del que estaba ahí. Y yo estaba sentado al frente. Y ella predicó. Después vi que terminó el servicio, empezó alabanza, ¿verdad? Empezó adoración. Y yo empecé a cantar en lo que podía entender que podía cantar. Llegó un momento que solamente me puse en las manos del Señor. Sé que quitaron todas las sillas porque oí el movimiento, pero no me importaba para abrir los ojos a ver qué estaba pasando. Te digo la verdad. Al final me di cuenta, abrí los ojos, no hay silla, no hay gente. Mucha gente ya cogió sus carteras y se fueron y yo estoy parada ahí. Y viene ella y me dice, ¿tú quieres que yo ore por ti? Yo dije, ¿cómo de que no? Por favor, ore por mí, ¿verdad? Y cuando siento, yo estoy en el piso. No he sentido nada, yo solo sé que estoy en el piso. Cuando estoy en el piso, yo solamente empiezo a sentir esta sensación en mi espíritu, que lo entiendo años más tarde, en mi espíritu de quererme reír. Y yo dije, no, yo no me puedo reír. Porque en la iglesia nadie se puede estar riendo.
¿verdad? Esta gente vine por primera. Tú sabes cómo le trabaja la cabeza a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido amoldados con ideas totalmente diabólicas para no poder aceptar lo que Dios quiere tener para nuestras vidas y darnos libertad. Obviamente yo dije, no, tú sabes que esta gente va a pensar que estoy loca. Finalmente dije en mi cabeza, yo dije, ¿tú sabes qué? Que piensen que estoy loca. Si mañana no tengo que venir, no tengo que venir, pero ya estoy aquí. No abrí los ojos por nada del mundo para ver si yo era la única que estaba en el piso, sí o no, no me importó. Y de repente empecé a darle libertad a esto que sentía en mi ser y empecé a reírme, a reír. Yo lloraba, yo me reía, yo lloraba, yo me reía. Me paré de ahí. Y cuando me paré de ahí, yo sentí como que si el mundo entero que yo quería cargar sobre mis propios hombros me había sido levantado de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios me pintó algo en una televisión. Y yo lo quise. Y cuando lo quise, años más tarde, el Señor me dio exactamente lo mismo. ¿Tú sabes cuántas visiones espiritualmente Dios le pinta a la gente y la gente dice no? Eso es para otros y no es para mí. Y Dios te la pinta porque quiere alcanzar cosas grandes contigo, porque después de todo, Él tiene un plan, Él tiene una voluntad y Él tiene un propósito. Y tú tienes que buscar ese plan y ese propósito y esa voluntad para tu vida para poder alcanzar lo que Él quiere darte y no lo que tú piensas que Él necesita darte. ¿Cuántas cosas el Señor ha pintado en nuestras vidas que tal vez nosotros no las hemos querido porque simplemente no le hemos dado prioridad a lo espiritual? Y tú ves un jovencito que está diciendo, yo no sé cómo, yo soy muy joven. Era un rey, pero él está diciendo, yo no sé cómo, yo no sé gobernar, yo no sé cómo hacerlo. Este es tu pueblo, esta es mucha gente, este es tu reinado. Y él está en una posición pidiendo nada más algo espiritual, porque él está diciendo, da pues a tu siervo un corazón entendido, un hombre con un espíritu amplio para poder recibir lo que tú quieres hacer a través de mí. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Espérate, eso tú no puedes decirlo, leámoslo rapidito y nos vamos para el otro versículo. No, porque tú te das cuenta que si algo le agradó a Dios, entonces Dios ahora tiene toda la oportunidad de ¿qué? De darle al hombre lo que el hombre le ha pedido, porque después de todo el hombre nada más se ha cedido a pedir algo que él quería hacer con él. El hombre le está dando su fe para que Dios trabaje con él y empieza a hacer algo y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y aquí tú ves el contraste de una persona que está débil. Dame mi casita, dame mi marido, dame mi esposa, dame lo que yo necesito, dame la rumba, dame esto, dame lo otro. Y te das cuenta qué limitado está este individuo. Y lo que este individuo pueda estar viendo a otro dentro de una iglesia o pueda estar viendo a otra persona que viene a la iglesia constantemente, este individuo se está burlando de este otro, mientras Dios está mirando dos contrastes y Dios va a moverse y va a agradarse de aquel que está pidiendo conforme a su corazón. Y este individuo va a estar siempre limitado, va a estar siempre en necesidad, va a saber en su corazón que algo le hace falta, pero no puede entender cómo viene, porque aunque venga a una iglesia y Dios le muestre una foto, ni siquiera tiene la capacidad para poder anhelar eso. Y como no lo puede anhelar, tampoco lo puede recibir. ¿Cuántos están entendiendo? Mira lo que dice el versículo 11. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días,
ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti la inteligencia para oír juicio. Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Tú me estás pidiendo así, pero yo te voy a dar así, porque finalmente comprendiste para qué estás en esta tierra, porque finalmente comprendiste cuál es mi voluntad, porque finalmente comprendiste que yo tengo un plan para contigo, y porque tú has comprendido esto, yo me voy a asegurar de darte esto, de darte esto y de darte a esto. ¿Qué es lo que la gente con un espíritu débil busca? Busca ser engrandecido, que no hay otro como tú. Busca para sí mismo, busca esto, busca lo otro, busca esto, busca lo otro, busca esto, busca lo otro, la casa, la mujer, los hijos, todo lo está buscando, pero lo está buscando bajo su propia fuerza. Y este hombre dijo, tú sabes que yo lo único que quiero es que tú me des algo espiritual. No te estoy pidiendo casa, porque ya me la diste, no te estoy pidiendo grandeza, yo no te estoy pidiendo cosa grande, lo único que te estoy pidiendo es que tú me mires y que yo soy un hombre jovencito y que no sé qué hacer esto, y que este es tu pueblo, y que esta es tu casa, y que esto es lo que tú quieres hacer, y lo único que que te pido es algo espiritual para que tú me ayudes a hacer lo que tú tienes en plan para conmigo. Y aquí es donde tú ves que se ve la diferencia entre una persona que es grande en el espíritu, aunque sea pequeño en lo natural. Aquí es donde tú te das cuenta que muchas veces la gente mira por el ojo nada más. Las personas miran por el ojo. Oh, qué lindo, qué grande, que esto, que lo otro. Y no se están dando cuenta cómo eso está su espíritu. El pastor un día hizo la historia, me contó, Teresa, tengo que contarte algo. Vino de unos retiros, ¿verdad? De hombres. Y me dice que el hombre del lugar del retiro, dice de que empezó dice que se puso a conversar con el hombre, y estaban todos los hombres aquí por todos lados, ¿verdad? Comiendo, riéndose, esto y lo otro. Y él le preguntó, y Wilfredo le dice, ¿y quién tú crees que es el pastor de esta iglesia? Tú sabes, Wilfredo, cómo es, ¿verdad? Dice, ¿y quién tú crees que es el pastor de esta iglesia? Yo creo que es aquel, porque es alto y está hablando con todo. Yo creo que es aquel, porque mira la posición que tiene. No, yo creo que es aquel, porque mira su postura cómo es. Y Wilfredo le dijo, le dice, bueno, ya tú dijiste, ¿verdad? Dice que no es así. Y le dijo Wilfredo, no, tú dijiste ya quiénes son, ya para qué te voy a decir yo. Y se fue sin decirle quién era el pastor, pero como era en la apariencia, no era lo que él pensaba, nunca pensó que ese individuo tenía una capacidad espiritual porque estaba viendo en lo natural. Qué engaño más grande. Qué engaño más grande. El mundo se encarga de que tú quieras en lo natural, de que tú quieras esto, de que quieras lo otro. Y no se trata de eso. Dios mira a una persona grande, a uno que está contrito y humillado buscándolo a Él. A uno que está mirando y dependiendo de Él. A uno que está diciendo, Señor, ayúdame. Señor, entréname, enséñame. Mira a ver qué es lo que quieres hacer conmigo, pero yo estoy más que dispuesto. Mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 4, porque está hablando acerca del corazón también, versículo 29. Mira lo que dice. Y Dios dio a Salomón, ¿qué le dio? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Algo natural o algo espiritual? Espiritual. Y le dio prudencia. ¿Es algo natural o algo espiritual? ¿Estaba pidiendo él prudencia? No, estaba pidiendo nada de eso, ¿verdad? Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura, espérate, ¿anchura de qué? De corazón, de espíritu, como la arena que está a la orilla de la mar. Espérate.
Dice de que Dios le hizo su corazón, se lo amplió. ¿De qué tamaño? Como la arena que está a la orilla de la mar. ¿Tú sabes cuánta arena hay a la orilla de la mar? Hay continentes enteros que tienen orillas de mar y tienen arena. Y el Señor le dijo, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Y tú no puedes decir, ese sería la mar donde ellos estaban. No, está hablando en general. Dice, claramente dice, le dio todo esto y le dio un corazón, ¿qué? Amplio. ¿Qué quiere decir un corazón amplio? ¿Está hablando del corazón que pompea sangre o está hablando de un espíritu grande? Espérate, este era el hombre que tuvo que edificar el templo para Dios. Y ese templo que este hombre hizo, Dios le dio una visión de cómo hacerlo. Y no era un templo como ahora que se tardan, que cobran millones de dólares. Este tuvo que haber sido con la B. Porque cuando tú lees todas las instrucciones de cómo hicieron este templo, qué era lo que tenía, el oro, el marfil, todo lo que había en este lugar, la madera forrada de oro, todo lo que había. Si Dios le había dado la visión para hacer este lugar, sería que Él necesitaba directamente un corazón y un espíritu bien amplio para hacer lo que Dios quería. Aquí está lo mismo. Si Dios quiere que tú logres algo en esta tierra, si Dios ha puesto un sueño y una visión en tu vida, si te la ha pintado de una manera o de otra manera a través de otro, Dios también quiere darte esa capacidad, pero alguien tiene que quererla. No puede ser todo mí, y mira cómo me queda mi vestido a mí, y mira cómo me veo yo, ¿verdad? No puede ser todo eso, y me vas a decir gracias, y me vas a decir que qué bien lo hice, o tú no me dijiste que bien lo hice, pero yo quiero que tú me digas que bien lo hiciste. Eso es un mundo muy limitado, y Dios no está envuelto en eso. De cómo me hiciste sentir, de cómo yo me siento, Dios no está envuelto en esto. Dios le dio a este hombre, y será que Dios le puede dar a nosotros, nos puede dar estas capacidades. Yo creo que sí. ¿Quién lo quiere más para nosotros? Él lo quiere, pero nosotros, nuestro corazón tiene que estar en esa disponibilidad para que a la hora de la hora nosotros le demos algo con que trabajar a Dios, y entonces ahora Dios lo pueda dar. ¿Cómo Dios le puede dar a una persona? Dime tú, ¿cómo Dios le puede dar a una persona el deseo de ser usado en la casa de Dios si ni siquiera lo anhela? Es algo que ni siquiera viene porque está muy ocupado en su propio mundo y su mundo muy pequeñito. A este hombre lo pone, le da un corazón tan ancho, un espíritu tan ancho para que pueda lograr todo lo que quieran lograr. La Biblia dice que venían reyes de otros lugares y decían solamente a oír qué cosa, Rosa, la sabiduría que este hombre tenía en Dios. Qué tanta sabiduría Dios le había dado, qué tanta posición le había dado Dios, qué tantas cosas espirituales le había dado para poder gobernar a ese pueblo y para poder hacer todo lo que necesitaba hacer. Se lo dio, dice, con la anchura de corazón. Y dice, gente venía de lejos. Y dice que una de las reinas vino y le trajo oro, le trajo de todo, que era algo que estaba en el palacio del rey, botado por todas partes. Y según ella le estaba trayendo cosas grandísimas. Venía con elefantes cargados, venía con oro, venía con esto y con lo otro. Cosa que cuando entró al templo donde está Salomón, la Biblia dice que hizo ¡ah! Del asombro que se llevó nada más de ver lo que Dios había hecho por medio de ese hombre. Y dice que reyes venían de todos lados de la tierra y se sentaban con ellos y se quedaban nada más así bobos oyendo la sabiduría de este hombre. Este hombre pide sin entender tal vez qué tamaño de sabiduría Dios le iba a dar. Y está diciendo de acuerdo al corazón de Dios, Señor, yo necesito sabiduría. Tú estuviste con mi padre, yo soy joven, yo soy un niño, yo no puedo hacer esto. Pero si tú me das algo espiritual que yo necesito, con lo espiritual que tú me des, yo voy a hacer lo que tú tengas. Y mira lo que dice el próximo versículo, volviendo a la historia de Primera Reyes, en versículo 3, dice, y aún, hablándole Dios a Salomón, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Lo que no me pediste aún yo te lo agrego. Porque simplemente tuviste en tu corazón ¿qué? Buscarme a mí.
anhelarme a mí, querer lo espiritual que yo te pueda dar. Eso dice, y aún también te he dado cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y hay una versión que te dice que nunca hubo un rey que tuviera la sabiduría y la riqueza que este hombre tuvo. ¿Qué pasa entonces? ¿Dios quiere limitarte? No, yo creo que nosotros muchas veces estamos dormidos sin estar apercibidos a lo que en realidad Dios quiere. Porque el mundo es muy pequeñito y la visión muy natural, muy de la cabeza. Y Dios quiere dar a la iglesia la plenitud del Espíritu, pero eso no se recibe aquí, eso se recibe aquí. Y mientras la persona desee nada más para su propia vida y no hay una visión en el espiritual para ellos, para Dios, para lo que Dios puede hacer con ellos, entonces quiere decir que la visión está muy limitada y no están apercibidos totalmente de lo que Dios quiere hacer en ellos. No están apercibidos de que hay una voluntad, que es la voluntad más mayor que puede haber en todo el universo. No están más percibidos del propósito que hay. Please, si tu papá tiene un propósito contigo es una cosa, pero que el Dios del universo que creó todas las cosas en esta tierra tenga un propósito contigo, es mejor seguir ese propósito. Y empezar a darte cuenta que Él tiene un propósito de buscar, de darte, de poner algo en tu vida. Que tal vez te ha pintado algo que sea una payasada para ti, pero no es una payasada para Él. De que tú anheles cosas espirituales. De que tú entiendas verdaderamente qué es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo empiezan estas cosas? Se empiezan en el espíritu de un hombre. Dios las empieza a formar ahí. Dios las empieza a poner. Tú sabes cuando Dios te está hablando en medio de una congregación y te está diciendo palabras y te empieza a pintar algo y tú empiezas no a verlo, yo no lo entiendo, pero hay cosas que uno dice, yo no entiendo, pero yo quiero eso. Quiere decir que tu capacidad está mucho más alta. Y no, yo no entiendo, pero explícame. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo, Gaby? Hay cosas que tú vas a ver que no las vas a entender. Hay cosas que tú vas a ver en esas escrituras que tú no vas a entender ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. Pero tú las quieres en tu corazón y tú empiezas a anhelarlas y tú empiezas a decirle, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero si tú te dignas y si tú quieres hacer esto conmigo, yo estoy más que dispuesto. Y esa capacidad que tú empiezas en tu espíritu y tú empiezas a abrir tu espíritu, empiezas a ponerlo más amplio, empiezas a ponerlo más grande, no para ti mismo, para lo que tú quieres en lo natural, para Dios. Entonces Dios empieza a trabajar contigo. Dios te empieza a hablar, te empieza a pintar la visión, te empieza para que tú lo empieces a anhelar, para que tú lo quieras. Y cuando vas manejando en el carro, el Señor te recuerda de eso. Y cuando estás durmiendo a la medianoche y te despiertas, de repente el Espíritu de Dios te recuerda exactamente eso. Y tal vez tú digas, tú sabes qué, Señor, yo no entiendo, pero una cosa yo sé. Que si está escrito ahí es porque tú lo puedes hacer, es porque tu mano no es pequeña, es porque tú lo puedes hacer, y no hay nada grande ni chiquito que tú no puedas hacer. Y aunque yo no lo entienda, Señor, yo sé que tú lo quieres hacer. Y de repente vienes a la iglesia y oyes exactamente lo mismo. Dios empieza a expandir nuevamente tu espíritu, y empiezas a desearlo y ponerlo en las manos de Dios. Y a la larga, las cosas que no se ven muchas veces en una semana, no se ven muchas veces en meses, pero muchas veces con el correr del tiempo, tú vas a ver que esa persona un día tuvo que haber anhelado algo espiritual de Dios tan y tan grande, que con los meses, con los años, Dios se lo dio. Pero un corazón apocado, un corazón pequeño, un espíritu limitado, es un espíritu que está dormido. Mira la diferencia entre una persona que está muerta a una que está dormido. Por algo la Escritura dice, despierta, tú que duermes. Porque los dos,
Uno que esté profundamente dormido es una persona que se parece al que está muerto. No tiene reacción, no tiene nada, a menos que no lo despierte. Y Dios quiere a su iglesia anhelando cosas espirituales. Esa es una visión mucho más amplia de la que nosotros tenemos limitada todos los días para nuestra vida. Por eso es que no todo el mundo logra alcanzar lo que Dios tiene para ellos en esta tierra. Porque la gente vive una vida demasiado limitada, una vida demasiado pequeña. En ese mundo solamente caben ellos y no cabe nadie más. Y se adolorizan cuando no les dicen hola. Y se adolorizan cuando no les dicen qué lindo lo hiciste. Y se adolorizan, tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Se duelen por lo que no está caminando alrededor de ellos. Y es nada más una mente totalmente natural. Es pura carne. Y del espíritu no hay nada ahí. Pero tú agarras una persona que Dios le ha mostrado la sanidad. Hay gente que dice, no es tan importante. No te preocupes, que la sanidad no va a tocar tu puerta. Porque se necesita que la anheles aquí adentro primero, en tu espíritu, en tu ser interno, para que sea una realidad. Esa gente en la iglesia son unos payasos, olvídate tú, no te preocupes. El ser interno, el ser espiritual no te va a tocar tu puerta, porque se necesita que empiece en algún lugar espiritual primero. ¿Qué es eso de hablar en lengua? Son gente loca. No te preocupes, eso no va a tocar a tu puerta, porque eso tiene que nacer de tu ser interior. Eso de los dones espirituales. Yo no entiendo eso. No quiero saber de eso. No es importante para mí. No te preocupes. Eso nunca jamás va a tocar tu puerta de tu espíritu ni de tu corazón, porque no es algo que tú está en tu espíritu, que tú lo hayas querido para ti. Hay cosas espirituales que Dios las vive pintando, te las pinta a través de otros, te las pintas a través de las escrituras y te empieza a decir esto y esto y esto. Y hay gente que dice, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Más bien arranquemos esta página y esta página, a la larga te quedas sin nada. Porque no es importante. Y lo único que está diciendo es que su espíritu está tan y tan limitado. Cuando tú mires algo que es sobrenatural, cuando tú mires algo totalmente espiritual, tú necesitas añorarlo, tú necesitas quererlo y decirle al Señor, yo no sé cómo, maybe yo estoy muy joven o maybe yo no entiendo cómo tú puedas hacer esto, pero Señor, si se ve bonito en esa persona, tiene que ser bonito también en mí. Y yo no lo quiero para mí, yo lo quiero para ti, porque si puedo provocar a otra persona a que lo desee y lo anhele porque lo vieron en mí, entonces Señor, lo hemos hecho bien. Y así es como Dios pinta las visiones. Así es como Dios pinta tantas cosas en una persona. Yo tenía una pastora que yo la veía predicar y yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo? A nadie le decía lo que había en mi corazón. Yo estaba sentada en la primera silla y yo decía, ¿cómo hace? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice así de esa manera? Y ella estaba pintando, Dios pintándome una visión por medio de un individuo. Y todo lo que era en mi corazón es, ¿cómo, Señor? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo dice las cosas? ¿Cómo? ¿Por qué? No había forma que yo pudiera llegar hasta ella y decirle, ¿por qué lo haces así? ¿Cómo lo haces así? Pero déjame decirte que la visión espiritual que Dios estaba pintando para mi vida era demasiado grande. Y aunque no me dijera cómo hacerlo, había que llegar un día donde la oportunidad tenía que ser para predicar. Y esa oportunidad, supiera o no supiera, yo no tenía que decir que no. Yo lo único que tenía que decir era amén y esperar que Dios ayudara. Eso que estamos diciendo. Dios quiere usarte.
y no te quiere usar para tu propio beneficio. Dios quiere que tú anheles las cosas espirituales, una visión mucho más grande, que tú puedas entender, Dios tiene una voluntad, Dios tiene un propósito, Dios tiene un querer para mí, y lo único que yo tengo que hacer es ser humilde, bajar la cabeza y entender que el que lo sabe todo, el que creó los planetas y todo lo que hay en esta tierra, tiene un camino perfecto para mí, y lo único que yo tengo que hacer es ponerme en ese plan y decirle al Señor, aquí estoy. Si tú consideras que es algo que tú puedes poner a este siervo o a esta sierva en tus manos, entonces hazlo. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por poner personas, Señor, en nuestras vidas que nos han pintado muchas variedades de cosas y ha sido tu misericordia en nosotros. Pero Padre, te pedimos que extiendas nuestro espíritu, que extiendas nuestros corazones, que sean, Señor, sin medida, que la plenitud tuya esté en ellos, porque tú quieres mostrarte a una tierra que tiene necesidad, a un planeta, Señor, que tiene necesidad de conocerte, que tiene con necesidad, Señor, de conocer tu amor, de conocer tu excelencia, de conocer tu cuidado, de conocer tu misericordia, Padre. Y tal vez hemos endurecido nuestros corazones porque simplemente está al frente nuestro nuestra propia visión, pero es de más, Señor, no entender, Padre Santo, por qué tú nos trajiste a esta tierra y por qué tú tienes propósito con nuestra vida. Y Padre, te podemos decir, como dijo Salomón, Señor, estamos muy jóvenes, no sabemos cómo hacerlo, pero tu espíritu recreado nosotros muestra que las cosas viejas pasaron y ahora hemos sido hechos nuevos y sabemos y entendemos, Padre, que tú quieres hacer cosas grandes, Señor, que no seamos apocados, que no seamos limitados, que podamos entender, Señor, que va tu corazón primero y que podamos entender que primero por sobre todas las cosas tú deseas que nosotros anhelemos las cosas espirituales, Padre. La Biblia dice claramente, Señor, que nosotros anhelemos, Señor, sobre todas las cosas espirituales. Y Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que sigas pintando, Señor, visión sobre nuestra vida, que sigas mostrándonos, porque verdaderamente no queremos vivir en este planeta con una visión muy pequeña. Queremos vivir una visión que tú tienes para nosotros, para que tú te encuentres y tú seas glorificado y tú seas engrandecido y que tu poder sea manifestado en medio de nuestras vidas aquí en la tierra mientras estamos aquí, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude, que nos hagas con un corazón más amplio para poder tener una visión más grande de lo que es tu reino, de lo que es tu voluntad, de lo que es tu voluntad aquí en esta tierra para nosotros entonces hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y todos decimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Iglesia, vaya en el poder.